noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Una noche especial, por si acaso. Y por eso quiero aclarar antes de dar inicio al mensaje y todo. Para la gente que nos está visitando, personas que vienen quizás por primera vez a nuestra iglesia, es una noche especial porque es una noche donde vamos a estar comisionando a uno de nuestros pastores y a la vez misionero, que va a estar abriendo una nueva obra en el Bosque San Carlos, la Iglesia del Camino. Entonces, tenemos un predicador invitado que va a estar justamente compartiendo la palabra, pero después vamos a estar comisionándolo. Y ahí al final yo voy a estar explicando un poco la comisión, de dónde salió, por qué se hace la comisión, y para que ustedes vayan entendiendo esto. Doy gracias a Dios que en estos últimos años estamos comisionando por segunda vez, después de 10 años. Después de 10 años que se fue, me refiero a antes de Felipe, antes de eso pasaron como 10 años sin comisionar a una nueva misión. Entonces, qué grato es que en un periodo de tan poco tiempo ya estemos comisionando el segundo. Y eso, no se olviden que la comisión, por si acaso, es por obra del Espíritu Santo. Entonces, qué grato que el Espíritu Santo esté hablando a la iglesia y esté moviendo. Así que esperamos que también sigan habiendo futuros misioneros, futuras obras, y estamos orando por eso. Así que es una noche especial. Al final también va a haber una pequeña celebración, porque es tiempo para celebrar también, para que ustedes puedan estar compartiendo también atrás con pastor y todo lo que vamos a estar haciendo. Así que vamos a invitar al predicador. ¿Cómo les dije que era el predicador en la mañana? ¿Qué dije? ¿Qué dije del predicador invitado? Dije que es sorpresa, ¿cierto? Pero no, que no era ahí, no, pedí al pastor que venga a compartir la palabra. Y para los que no lo conocen, lo van a conocer. Pero para mí es un gozo. Para los que no nos conocen, él es mi hermano, ya de sangre. ¿No nos parecemos? ¿Sí? Así que también un placer para mí que mi hermano de sangre, pero también en el ministerio y misionero de nuestra iglesia, traiga el mensaje en esta noche. Amén. Judas. Antes de eso, Judas besó a Jesucristo y lo entregó. El automóvil Opel patente LJWB.80 tiene las luces encendidas, por si acaso. Gracias. No se va a notar. Bueno, buenas noches, hermanos. Hay una diferencia con mi hermano, el timbre de voz, ¿se dan cuenta? ¿Cierto? Entre otras cosas. Bueno, cuando llegué a la iglesia me dijeron, usted era el predicador especial. Bueno, no tan especial. Que eso había dicho el pastor en la mañana, ¿ya? Pero efectivamente yo soy el predicador invitado. Para mí es una satisfacción y un gozo cada vez que vengo aquí a la iglesia. No saben cuánto gozo me da poder venir, predicar la palabra, encontrarme también con tantos hermanos, ¿ya? El pastor Luis decía que más de 10 años que no se comisionaba a alguien. Efectivamente, la última comisión fuimos nosotros con mi esposa hace 15 años, ¿ya? 15 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en 15 años? ¿Ya? Que no salieron misioneros y pastores de una iglesia. Por eso es mayor gozo poder venir, encontrarnos nuevamente acá para seguir el mandato y la obediencia de Dios, de sacar misioneros, que ese es uno de los principios de la iglesia, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar justamente acerca de esto.
Si yo le preguntara, no me responda a nadie, por favor, ya ahí en sus mentes. Si yo le dijera a ustedes, ¿a cuántos de acá les gustaría ser un pastor o un misionero? De los varones. De las damas, ¿a quién le gustaría ser una esposa de pastor? ¿Ya? Una esposa de pastor o misionero. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque imagínense que después de 15 años que no tengamos, como les decía, pastor y misionero. Entonces, ¿cómo alguien, el Señor lo puede llamar para ser pastor y misionero, sobre todo en estos tiempos en que estamos hoy? Entender el camino del creyente, donde viene hacia dónde vamos, o no sabemos, o qué es lo que quiere Dios, es algo complejo. ¿Cuántos de ustedes, pensando hacia atrás, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes se imaginaron sentados en una iglesia evangélica? ¿Cuántos de ustedes dijeron alguna vez, oye, esos canutos que son fanáticos? ¿Y se imaginaron siendo canutos fanáticos? ¿Ya? Porque están un día domingo en la tarde, a las 8, en vista de todas las cosas que están pasando en nuestro país, son fanáticos. ¿Ya? Son canutos fanáticos. Pero ¿quién se lo imaginó? ¿Ya? ¿Cómo el Señor obra y trabaja para que nosotros podamos estar sentados hoy aquí en este lugar? Entonces son cosas extraordinarias. ¿Qué es lo que hace que un creyente llegue a entregar su vida al Señor para ser pastor, o para ser misionero, esposa de pastor, misionera, o incluso servirle en la iglesia y en el ministerio? ¿Qué pasa por la mente de tantos creyentes? Y de tantos creyentes que, teniendo un trabajo secular, se puede decir, también tienen un servicio al Señor dentro de la iglesia, ¿cierto? Gracia y misericordia de Dios, que hay muchos pastores que pueden ejercer el tiempo completo en la iglesia. Es una bendición, y es una bendición que eso también tiene que ver mucho con la iglesia. Mientras crezca la iglesia, tiene para sustentar a su pastor, pero tampoco hay que desmerecer a los pastores que tienen que trabajar todavía para ayudar también en el ministerio, ¿cierto? Yo soy uno de esos pastores, ¿ya? Trabajando afuera y también sirviendo al Señor. Pero ¿cómo Dios trabaja en el corazón de los creyentes que estamos acá hoy para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad? Hoy veremos cómo Dios obra en el corazón de sus hijos para hacer su voluntad, cómo algunos están dispuestos para obedecer el llamado de Dios y otros están listos para ofrecer todo tipo de excusas para no hacer lo que Dios le está llamando. Vamos al texto de hoy. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, solamente versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Oremos. Padre Celestial, nuestro Dios, hoy estamos reunidos acá, Señor, solamente porque así tú lo has dispuesto en el corazón de cada uno, mi Dios. Sabemos que tú produces el querer como el hacer, mi Dios, y en medio, Señor, de esta iglesia, sabemos que tú estás presente, Señor. Hay muchos congregados en tu nombre, mi Dios. ¿Por qué estamos acá, Señor? Porque tú has puesto esa necesidad en el corazón nuestro, Dios. Qué bendición es poder estar, Señor, en un lugar donde se predica tu palabra, mi Dios, donde recibimos también respuestas, Señor, y donde tú nos muestras tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en cada uno de los que estamos acá, porque sé que tu palabra nos vuelve vacía, mi Dios. Y si estamos acá, Señor, no es por casualidad, hay un propósito tuyo, mi Dios. Bendice todo lo que haremos, Señor, en esta hora,
porque sabemos, Señor, que hay algo especial que se está realizando, una comisión, Señor, para un matrimonio, Señor, de pastores, que cuán importante, mi Dios, es para tu obra. Bendícenos, Señor, ocúpame como instrumento, Señor, para tu gloria, Señor, y para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, y agradecemos. Amén. Amén. Entonces, vamos a hacer un chequeo. Es 1 Timoteo 3:1, que fue lo que vi recién, que dice palabra fiel. Si alguno en el obispado buena obra desea, es el versículo que vamos a estar ocupando para el final. ¿Ya? Yo lo puse aquí como introducción, este versículo, pero para llegar a ese versículo, para llegar al que anhela obispado y el que buena obra desea, tiene que haber pasado muchas cosas antes. Así que vamos a hacer un chequeo rapidito de cómo Dios ha estado obrando. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el plan de Dios para el hombre y la mujer? Desde el comienzo Dios tiene un plan para el hombre y la mujer. Muchos hablan y dicen, ¿tú conoces el plan de Dios para tu vida? ¿Tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué tiene que ver con plan y voluntad? ¿Es lo mismo? Hay un plan que es general, ¿ya? Que lo vamos a estar viendo, que Dios desde el principio tiene para el hombre y para la mujer. Podemos hablar del ser humano. Dios tiene un plan para el ser humano, pero Dios también tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Podemos subir al monte, aquí al Cerro Grande, y buscar un quisco, no una zarza, ¿ya? Y ver que el quisco esté ardiendo y que Dios nos hable desde ahí. Eso se dio en la palabra de Dios, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo Dios nos habla? Principalmente por su palabra, ¿cierto? Entonces, recordemos, ¿cuál es el plan de Dios para el hombre y la mujer? Primero que todo, número 1, vamos a Romanos 11, versículo 33 en adelante. Vamos a ver hartos versículos, así que tenemos que estar rapidito ahí. Si no alcanza a llegar, escucha, ya, para que no se pierda. Romanos 11, versículo 33. Aquí está hablando el apóstol Pablo con una gran sabiduría que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender dentro del plan de Dios del hombre y de la mujer? Número 1, debemos comprender que todo, incluido nosotros, le pertenece a Dios. Que todo, incluido nosotros, le pertenece a Dios. Venga o no venga a una iglesia, le pertenece a Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Aquí estamos viendo el plan máximo de Dios. Las personas que viven una vida sin rumbo es porque no entienden y no conocen el plan de Dios para su vida. ¿Por qué nosotros hemos llegado acá? Porque Dios tiene un plan y buscó la forma de forjar todas las cosas a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que yo me pudiera acercar a lo que Él tiene para nosotros como un regalo. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios me dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, yo estoy incluido. No soy una cosa, ¿ya? Pero aquí Dios está generalizando todo lo que es su creación. Entonces, si en vez de leer Él, si en vez de decir, porque de Él, si yo dijera, porque yo soy de Él, porque yo soy por Él, y porque yo soy para Él, puedo entender que no estoy de casualidad en este
mundo. ¿Ya? ¿Puedo entender esas cosas? Es doloroso cuando uno escucha a jóvenes, a pequeños, decir que ellos nacieron porque fueron un desliz de sus padres, porque una vez escuché a una mamá, una apoderada, yo soy profesor, ¿ya? Escuché a una apoderada que dijo, no, si es que a mí se me olvidó la pastilla. Entonces, este niño salió porque se me olvidó la pastilla. Entonces, ¿ese niño salió porque se le olvidó la pastilla? No, porque no es de casualidad. No es de casualidad. Yo soy gemelo. Dicen, una teoría, que el primer gemelo que sale cuando nace es el que se formó al último. ¿Ya? El último será los primeros, dice ahí. ¿Ya? Entonces, ese es el trauma que tiene mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque biológicamente él se formó primero. Pero físicamente yo nací primero. Y ante la ley, ¿quién es el que es mayor? El que nace primero. ¿Cierto? Por eso que está traumado el pastor. ¿Ya? Pero entonces a veces se habla de que es el intruso. El gemelo que sale primero es el intruso. Entonces, bueno, siempre se dice que el primero que sale es el más bonito. Esto es más simpático. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría pensar yo? Porque eso lo vengo escuchando desde chico. Hoy, yo fui un intruso. Yo fui un intruso. Pero entendiendo lo que es el plan de Dios, no hay un intruso. Hay un plan de Dios, no hay un niño que llegó de casualidad. Tú que estás acá en esta iglesia, hay un propósito. Porque las cosas de Dios tienen un propósito. Yo siempre he dicho y he escuchado a muchas personas que dicen, no, esa persona hila, está hilando todas las cosas. Y yo digo que Dios hila con hilos dorados. ¿Ya? Y finamente, porque todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Porque de Él. Letra A, porque de Él provenimos de Dios. Somos criaturas de Dios, por lo tanto, somos hijos de Dios por creación. ¿Ya? Todos son hijos de Dios por creación. ¿Ya? Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque pertenecemos de Él. Dios fue el que nos creó. Entonces hay muchas personas que quieren negar la creación de Dios. ¿Ya? Venimos, no sé, salimos del agua. Venimos del mono. Algunos nos parecemos. ¿Ya? Pero no. Dios es el que está obrando. ¿Por qué? Porque venimos de Él. ¿Ya? Entonces, cuando yo entiendo que las cosas vienen de Él, no solamente viene la creación, sino que incluso Él mismo propicia algo que es para la creación, que es la salvación. Porque yo soy criatura, hijo de Dios por creación, pero vengo cargado con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Dando provisión para esta naturaleza pecaminosa, es que Él tiene que proveer algo en lo cual nosotros podamos ser salvos. Para los que son nuevos, cuando yo hablo de la naturaleza pecaminosa, es con lo que nosotros venimos. A ningún niño se le enseña a pecar. O los chicos, cuando están con su hermano haciendo maldades, y uno le dice, ¿quién hizo eso? Él fue. ¿Ya? Él fue. Echa la culpa. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Adán dijo, la mujer que me diste, echó la culpa. La mujer dijo, la serpiente, echó la culpa. Era naturaleza pecaminosa. El hombre viene con una naturaleza pecaminosa que eso lo aleja de Dios. Por lo tanto, ¿qué viene de Dios? La salvación. Y aquí entra el plan perfecto de Dios. Un pasaje conocido, 2 de Pedro 3,
versículo 9, ¿qué nos dice? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué dice? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el plan de Dios, que ninguno perezca. Para que ninguno perezca, ¿qué es lo que provee Dios? Provee la salvación a través de Jesucristo. ¿Ya? Y en ningún otro hay salvación. ¿Ya? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Jesucristo hombre. El otro día, eran como las 10 de la noche, así que voy a contar breve la historia. ¿Ya? En Ovalle está pasando lo mismo que acá. Hay marcha en la noche, queda la tiendalá. Entonces me llaman como a las 10, pastor, necesito urgente que venga. Alguien me lo recomendó. Entonces, por favor, venga porque están pasando cosas extrañas en mi casa. Se me pararon los pelos. ¿Ya? Yo estaba solo con mis 3 hijos porque mi esposa me había abandonado por una semana. ¿Ya? Había un encuentro de esposa de pastores. ¿Ya? Así que se fue para allá. La acompañó 2 pastoras más. La hermana Lili y la hermana Claudia se fueron las 3 para allá, abandonando a su familia. Entonces me llaman a las 10 de la noche y yo con los niños solos, y más encima escuchando que pasaban cosas extrañas en su casa. Y ya le mandé un mensaje a mi hermano Alejandro que vive en Ovalle. Le puse: Alejandro, voy a tal dirección, por si acaso. Por si acaso. ¿Ya? Es que me ha tocado otras veces ir a cosas extrañas y de repente son cosas demoníacas y terribles. ¿Ya? Entonces uno tiene que prepararse. Sobre todo mi preparación era porque estaban los niños en la casa. Llegué allá y me dice la pareja, me dice: ¿sabe qué, pastor? Nosotros ya no damos más, hemos probado con un montón de cosas. Hemos prendido incienso, hemos comprado esto, tenemos una ruda en la casa, ¿ya? Y me nombraron todas las cosas que pueden haber, porque ellos hablaban de que le habían echado un mal a la casa, ¿ya? Y que había un espíritu. Ellos veían a una niña y a un hombre que se aparecía en la casa, ¿ya? Entonces lo primero que yo les dije: estas cosas son más normales de lo que creen. Mucha gente no se atreve a hablar porque piensan que están locos, ¿ya? Lo primero que hay que hacer, le dije yo, es encomendarse a la persona que se dobla toda rodilla, que la palabra de Dios proveyó y que es Jesucristo. Esto fue el día martes, creo, ¿ya? Gracias al Señor ellos conocieron a Jesucristo. Yo les enseñé que en el nombre del Señor Jesucristo yo tengo autoridad para que todo se doble ante Él. Les dije: oren en la esquina de sus casas, si aparecen estos espíritus que ustedes ven, oren en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ya? Y esperen la obra de Dios. Me encontré después con la señora y me dice: pastor, no hay nada en la casa. Desde que conocí al Señor Jesucristo hay una paz en mi vida y en mi casa. ¿Y por qué? Porque eso lo proveyó el Señor. Yo estoy hablando de cosas demoníacas, pero la obra de Dios no solamente es para eso, para el pecado. ¿Qué pasa cuando hay pecado en mi vida? Dios proveyó salvación y proveyó a Jesucristo para quien perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es de Él.
provenimos de Dios y la salvación es de Dios. Por Él fuimos rescatados y estamos acá. Salmo 103, no lo busquen. Dice, Él me rescató del hoyo de mi vida. ¿Ya? Salmo 103, del 1 al 5. Él está hablando de que fue rescatado el salmista. Fuimos rescatados y estamos acá. ¿Por qué? Por Él. Soy un hijo de Dios, pero no solo por creación, ahora por relación de padre e hijo. Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ya? A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Si ya era hijo de Dios. Era hijo de Dios por creación, pero no era hijo de Dios por una relación personal y espiritual con Él. Entonces, cuando yo recibo al Señor Jesucristo, creo en el Señor Jesucristo, lo invito a mi corazón, yo dejé de ser un hijo por creación, ahora soy un hijo por relación con el Padre Celestial. ¿Qué produce eso? ¿Qué produce eso? Que somos una nueva criatura. Estoy mencionando versículos conocidos, yo creo que para muchos. 2 Corintios 5:17. De modo que en Cristo muy bien. Ese versículo quizás se lo aprendió hace cuántos años atrás. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Dios proveyó la salvación porque es de Él, ¿ya? Y por Él yo fui rescatado, soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, ¿ya? De modo que ahora estoy en Cristo, así que nueva criatura soy. Las cosas viejas, todo lo que yo traía, todo el peso que yo traía, quedó atrás, ¿ya? Quedó atrás. Soy una nueva criatura en cuanto a la relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos con un proceso en nuestra vida de ascenso. La vida del creyente es una vida ascendente. ¿Dónde está la mira? Colosenses 3 nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con una persona que conoce al Señor? Su camino comienza ascendente. ¿Por qué? Porque su mirada tiene que estar en las cosas de arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que muchas veces los creyentes comenzamos súper bien, ¿ya? Súper bien, pero llega un momento en que ya no estamos ascendiendo. Muchos quizás comienzan con un descenso y otros se quedan estancados, ¿ya? Horizontal, y su avance es horizontal. ¿Y qué pasó con la nueva criatura? Entonces, ¿qué nos dice el Señor frente a eso? Vamos a Colosenses 3. Hoy me sacaron el reloj. No tengo ni reloj. No, aquí tengo el 9:3. Colosenses 3, versículo 5. Recuerden, somos nueva criatura. ¿Ya? ¿Qué nos dice Colosenses 3, versículo 5 en adelante? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Ya? Acuérdense que Colosenses versículo 1 nos dice buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿ya? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando aquí me está diciendo, hacer morir pues lo terrenal, ¿ya? Las cosas que están en la tierra, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en los cuales vosotros también, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ¿qué dice? Del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, cuando hablamos de un camino ascendente, porque hay una renovación constante. Por eso yo mencionaba recién, ¿cuántos de ustedes se imaginaron sentados en una iglesia evangélica, ¿ya?, escuchando palabra de Dios? ¿O cuántos de ustedes se imaginaron puestos de pie cantando con los ojos cerrados canciones cristianas? Entonces, ¿qué pasó? Hay una obra de Dios. Dios tenía un plan. Dios buscó la forma de que entráramos a ese plan y comenzó este camino. ¿Ya? Estamos en medio de este camino ascendente. ¿Por qué? Porque somos de Él y somos por Él. Pero ¿quién no se provoca el cambio? Somos por Él, perdón, somos de Él y somos por Él. Pero Romanos 11 nos decía que somos para Él. Que somos para Él. ¿Qué implica entonces? Que un hombre y una mujer que fueron rescatados de su vieja manera de vivir, se cambiaron a un nuevo hombre, ¿ya? Vestido según lo que el hombre que los creó, que fue Dios, y se va renovando. ¿Qué implica entonces que seamos para Él? Romanos 11:36b nos decía: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Número 1, ¿qué implica ser para Él? Que somos para su gloria. ¿Qué implica que somos para su gloria? Que somos para su obra. Somos para la obra de Dios. Entonces, muchos nos quedamos en que somos de Él y somos por Él. Pero ¿y el para Él? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Como creyente, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo para la gloria y para la obra de Dios? Volvamos a Romanos 11. Versículo 36, para tomar el contexto del capítulo que viene. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, el capítulo 12 viene a continuación del versículo 36. Así que, hermanos, para Él, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque se han preguntado, para los que conocen este pasaje o este versículo, ¿por qué por la misericordia de Dios? ¿Por qué Pablo dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios? Hay una respuesta. Lamentaciones 3, porque la misericordia de Dios se renueva de día en día. Entonces así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se renuevan con tu vida todos los días, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué hago? ¿Me corto? Sacrificio vivo. Busco una piedra con punta, la amarro con una cuerda y empiezo así, sacrificio vivo. Para los que estuvieron leyendo todos estos libros de Rey y todas estas cosas que
que pasaron en los libros de Reyes, vimos a muchos padres sacrificando a sus hijos. Los quemaban, ¿ya? A Moloc, los quemaban vivos, sacrificio vivo. Vimos a otras madres que por el tiempo de hambruna decían: hoy día cocinemos a tu hijo y lo comemos, y mañana cocinamos al tuyo. Sacrificio vivo. Pero ellos estaban sacrificando a otros. ¿A eso se refiere sacrificio vivo? No. ¿A qué se refiere sacrificio vivo? Era la costumbre que tenían el pueblo judío de que ofrecían un sacrificio a Dios, ¿ya? Por su vida, por sus pecados. Pero ellos iban y lo presentaban delante de Dios. Pero ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que tu vida sea el que se está, o lo que se está presentando delante de Dios. Entonces, yo sé cuál es el plan de Dios: que todas las personas procedan al arrepentimiento y que todas las personas sean salvas. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, es algo que tenemos que comprender. Debemos estar dispuestos a entender que somos para Él. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Por eso cuando leíamos recién 2 Timoteo 3, versículo 1. Perdón, 1 Timoteo 3, 1. ¿Ya? El que anhela obispado, buena obra desea. ¿No es un sacrificio presentarse a Dios como pastor y misionero? ¿Pero qué lleva eso? Lleva todo un proceso de entender quién soy, de quién soy y para quién soy. Soy de Dios. Entonces, ¿qué me dice acá Romanos 12, versículo 1 nuevamente? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no emocional. ¿Ya? No emocional. Hoy día, no sé, voy a escuchar una prédica y estoy tan emocionado, ¿ya?, que voy a levantar la mano, ¿ya?, porque estoy emocionado. No. ¿Qué nos pide? Racional. Tú estás creyendo en Dios y ese es tu Dios creador. Tú eres de Él, por Él y para Él, ¿ya? Por lo tanto, tus decisiones, mis decisiones, nos van a un estado emocional. Es como el matrimonio. Uno decide entrar en matrimonio, ¿ya? Estamos tan contentos, nos casamos. Mañana no estamos contentos, nos separamos. Y después nos contentamos de nuevo y nos volvemos a casar. He escuchado parejas que se han separado, se han casado, se han separado y se han casado. He escuchado matrimonios jóvenes ahora que se han casado y que a las 2 semanas ya están separados buscando el divorcio. ¿Por qué? Porque se basan en decisiones emocionales. Para la obra de Dios no se requiere una decisión emocional. Dios está pidiendo que sepamos lo que nosotros vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y a quién lo vamos a hacer. ¿Qué es vuestro culto racional? No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No nos amoldemos a lo que este siglo nos está diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice el entendimiento de tu esposo, el entendimiento de tu esposa, el entendimiento de tus hijos. Vuestro entendimiento. ¿Quién es el que tiene que entender las cosas de Dios? Yo. Yo soy el que tiene que entender las cosas de Dios. ¿Y por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que renueva nuestro entendimiento? La palabra de Dios. Me acuerdo que una vez lo expliqué en un campamento, ¿ya?, que puse un vaso
con agua morada, parece que era el agua. ¿Ya? Puso un vaso con agua morada, bueno, un tiesto con agua morada, y tenía un tiesto con agua pura, transparente. ¿Ya? Y este tiesto lo fui dando vueltas sobre el agua que estaba morada. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Que el agua pura, cristalina, empezó a sacar el agua morada que había, quedando ¿qué cosa en el tiesto? Agua pura, transparente. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? En nuestra mente empieza a sacar lo que no es correcto, lo que se nos ha enseñado mal, lo que nosotros creemos. ¿Para qué? Para entender la voluntad de Dios. Entonces dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que yo diría, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estar sentado en una iglesia? No, mi ministerio es sentarme en esa banca. Y hay de que se siente en mi banca. Lo voy a saludar con un regañadientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos que Dios nos quiere para la acción. Dios nos quiere para la acción. ¿Por qué? Porque somos para Él. Entonces, ¿qué debemos estar dispuestos? A constituir la obra de Dios. Efesios 4 nos dice que Dios tiene un propósito para cada uno. Leámonos el versículo, Efesios 4. Versículo 1. Aquí está hablando para la iglesia. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados para algo, para la obra de Dios, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La iglesia no es perfecta. ¿Ya? La iglesia no es perfecta. Por lo tanto, sí tenemos que soportarnos. Así como yo soporto al pastor Luis, ¿ya? Así hay que soportarnos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en amor, nos dice la palabra de Dios. ¿Ya? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza, nuevamente, de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ya? A cada uno que compone la iglesia, Dios le dio un regalo. ¿Para qué? Para que sirviera en su obra. ¿Qué nos dice el versículo 11? Y el mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos estar? Debemos estar dispuestos a constituir la obra de Dios. Como parte del cuerpo, Dios tiene un propósito para cada uno. ¿Qué nos dice el versículo 16? De quien todo el cuerpo, toda la iglesia,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según que dice, la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad propia de cada miembro. ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo tiene algo que hacer. Entonces, siempre me acuerdo que cuando estaba el pastor David decía, hay una sola cosa del cuerpo que no sirve, que no nos está sirviendo. Y él se agarraba su guata y decía, la grasa. ¿Sí puede ser? La grasa. Yo no tengo guata, así que por eso no me agarra la guata. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si el Señor nos ha llamado a algo? ¿Por qué? Porque somos para Él. ¿Ya? Entonces, a algunos constituyó para algunas cosas, pero todos tienen que hacer algo. ¿Por qué? Vuelvo a redundar. Porque somos para Él, perdón, somos de Él, por Él y para Él. ¿Ya? Entonces, no puedo quedarme sin trabajar en su obra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que le sirvas en su obra. Que le sirvas en su obra. Si no estamos sirviendo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Todo cuerpo que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios comienza a obrar en el corazón de todos los que se han acercado a Él. Entonces, ¿qué pasa? Dios de una u otra manera comienza a obrar, comienza a poner necesidades en el corazón y la mente de las personas. ¿Para qué? Para que vean que hay algo que yo puedo hacer, algo en lo cual yo puedo ayudar, algo en lo cual yo puedo servir. Dios empieza a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros le cerramos las puertas a Dios. No, que hay muchas cosas, no, que estamos cansados, no, que esto, otro. Y dejamos de hacer la voluntad de Dios, que es el principio principal, servir. Pero hay otros que sí están dispuestos a servir a Dios, y Dios empieza a trabajar y obrar de manera extraordinaria en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a 1 Timoteo 3. Entonces Dios empieza a trabajar y obrar. Nos dice ahí capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué cosa anhelas tú? No me la digas, porque si no, nos vamos a terminar quizá aquí. Pero piensa en tu mente, ¿qué cosa anhelas tú? Anhelar, no sé, que mis hijos sirvan al Señor, tener mi casa, para los que están solteros y solteras, casarme algún día, tener un auto, no sé, son tantas cosas que podemos anhelar. Pero aquí, ¿qué nos dice? El que anhela obispado. ¿Ya? Obispado, aquí está hablando de pastores. En la Biblia hay 3 términos que hablan de pastores: obispo, ancianos y pastores, que es el mismo oficio mirado desde 3 áreas diferentes. El que anhela el pastorado, buena obra desea. No solamente es un anhelo. Aquí hay 2 palabras que en griego tienen distintos significados. Anhela, esforzarse en alcanzar algo que persigue. ¿Qué está persiguiendo acá?
el ministerio. Pero es una acción externa. Yo anhelo, ¿ya?, alcanzar esto. Pero desear es una motivación interna. Es una pasión fuerte por algo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que alguien que busca alcanzar lo que persigue externamente, porque hay algo interno que lo motiva para ser pastor, para servir a Dios. Entonces vuelve la pregunta que comenzamos al principio, después de hacer todo este recorrido del creyente hasta dónde estamos nosotros hoy. ¿Cómo un creyente llega a entregar su vida al Señor para ser pastor? Muchos pueden decir quizás, no, que ese llamado es para los jóvenes. Los jóvenes que todavía están solteros. O para los que están recién en una relación. Pero para nosotros que ya estamos a punto de jubilarnos, o que no, que ya tenemos nietos, o que nuestros hijos todavía tienen que ir a la universidad, ¿ya? Pero Dios obra en el corazón de cualquier persona. Yo me acuerdo cuando recibí el llamado al Señor, fue en un campamento. Y yo en realidad no quería. Entonces le dije, Señor, por favor, confírmame otra vez. ¿Ya? La primera vez me negué. ¿Ya? Me negué. La segunda vez, me acuerdo que también estábamos en otra predicación y yo sentía que Dios me estaba hablando. ¿Y qué dije? No, Señor, la tercera es la vencida. ¿Ya? La tercera es la vencida. ¿Ah? Entonces después, imagínate, pasó casi como un año. Estábamos en otro campamento, ¿ya? Y Dios, el pastor que estaba predicando comienza a dar la palabra y yo sentía otra vez que Dios me estaba hablando. Me andaba con corbata así, pero yo era como que decía, ¿ya? Entonces, no sé, se pasaron tantas cosas por la mente. Y como pastor, no me veo como pastor, no tengo ni esposa todavía. En ese tiempo estaba la hermana Job y tocaba piano. Entonces yo decía, no tengo ni esposa que toque piano, dije yo. Después llegó Rocío y tocaba el piano. Y algunas hermanas me decían, porque aquí me dicen Joselito algunas, me decían, Joselito, ahí llegó tu esposa. Pero no era muy entregada a las cosas de Dios. ¿Cierta esposa? No, después empezamos a pololear y llegó un momento en que yo le dije, ¿tú estás dispuesta a ser esposa de un pastor? Y me dijo, no sé, me dijo, Dios no me ha llamado. Se me cayó así la boca. ¿Ya? ¿Qué dije? Ay, que el amor de mi vida. Pero había una decisión fuerte. Porque ¿qué tuve que pensar y decir? ¿Cómo voy a seguir con ella si ella no tiene claro si quiere ser la esposa de un pastor y yo sí voy a servir a Dios como pastor? Así que hice, Rocío, démosle un tiempo. 3 meses estuvimos separados, orando, ¿ya? Orando para que el Señor obrara. Y un día Rocío me dice, ¿sabes qué? Me dijo, Dios aún no me ha llamado, pero si Dios me llama, estoy dispuesta a seguirte en lo que tú quieres hacer. Así que volvimos. Y obviamente después Dios confirmó su llamado. Entonces, no me pongo como ejemplo, yo estoy contando cómo fue el llamado que yo recibí. Entonces, porque hay que tomar decisiones frente a un llamado, no solamente para ser pastor, frente a un llamado para un servicio. Y el llamado, no me refiero a un llamado telefónico, es como Dios obra dentro de ti y que tú te das cuenta
que Dios es el que está diciendo, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, no te hagas el sordo, no te hagas el leso, te estoy hablando a ti. Entonces, ¿qué pasa? Porque Dios pone una necesidad, pero el que toma la decisión es uno. Termino con un pasaje. Vámonos a Jeremías, para entender lo que les estoy hablando. Jeremías capítulo 20. Es un pasaje emotivo, lleno de una carga acá de decisiones que tiene que tomar Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 7. ¿De dónde venía Jeremías? Para contextualizar, Jeremías venía de que había uno de los encargados del templo, Pasur, que había tomado a Jeremías, lo había azotado y lo había puesto en un cepo. ¿Cuál era el cepo? Donde se ponían las manos y la cabeza y los pies. De ahí venía Jeremías. Pero ¿qué pasa con Jeremías? Versículo 7. Este es un pasaje, márquelo, subrayelo ahí en su palabra. Dice, le está hablando a Dios. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, esta fue la resolución que tomó Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. ¿Qué dice? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Más que dijo Jeremías, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hermanos, Jeremías estaba sintiendo el llamado de Dios. Quiso resistirse. Quiso. Porque vino oposición. Cuando él recibió el llamado del Señor, vino oposición. Se burlaban de él. ¿Cómo se te ocurre que vas a servir a Dios? ¿Cómo se te ocurre esa decisión cuando hay tantas cosas que hacer? ¿Por qué mejor no estudias? ¿Que quieres servir a Dios? Recibió oposición. Y también, como recibió oposición, vino la duda por parte de él. Él decidió no hacer caso a Dios. Pero Dios estaba llamando. Había algo que no podía apagar dentro de sí. Había un fuego que lo estaba consumiendo. ¿Y consumiendo por qué? Porque él sabía lo que tenía que hacer. Pero había tantas cosas que le decían que no. Pero había algo que dentro de sí le decía que sí. Y no pudo resistirse porque eso fue más fuerte que lo que él sentía. ¿Qué es lo que decidió y qué es lo que recordó? Que serviría a Dios porque Jehová estaba con él como poderoso gigante. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios te habla? ¿Qué pasa cuando Dios está hablando delante de ti y te dice, oye, esta es mi voluntad? Y hay un fuego dentro de uno.
Hay algo que no te deja tranquilo, que te está diciendo, sí, me está hablando a mí, me está hablando a mí. Yo entiendo, comprendo por qué Cristian y Claudia están saliendo. Porque hay un fuego dentro de ellos. Que saben que Dios los llamó. Porque sé que ellos saben que Jehová está con ellos como poderoso gigante. Lo conversamos. Algo que Dios los estaba llamando, que ellos querían servir al Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, jóvenes? Que 15 años, que no habían salido misioneros de la iglesia. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y sus discípulos dijeron, ya vamos a orar, oremos para que el Señor envíe obreros. ¿Y cuántos de esos discípulos se convirtieron en líderes de iglesia? Pedro fue el primer predicador de la iglesia de Jerusalén. ¿De cuántos de estos discípulos salieron misioneros? Porque tuvieron que salir. Y el Señor Jesús le estaba diciendo rogar. Y ellos dijeron roguemos. Pero el Señor también estaba hablando a ellos. Entonces cuando habla también para la iglesia, oren por misioneros, oren por pastores para que sirvan al Señor. Pero quizás ¿cuántos están recibiendo el llamado para servir al Señor? Y es más fácil orar y rogar por otros. Jóvenes, no hay mejor decisión que servir al Señor. Para los que tienen temor, quizás porque quieren seguir estudiando y muchas cosas, igual lo pueden hacer. Dios llama de diferentes formas. Hay pastores que lo han llamado adultos, hay pastores que lo han llamado jóvenes. Yo terminé de estudiar en la universidad. Hay otros que el Señor lo llamó sin estudiar, pero ha hecho grandes hombres de ellos. Dios trabaja en forma personal en cada uno. Tú que quizás ya eres un matrimonio, ¿por qué el Señor no te puede llamar a servir en una obra? ¿Por qué el Señor no te puede llamar a ser un líder de una iglesia? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Termino con el último versículo. Vámonos a 1 de Timoteo, capítulo 1. Perdón, 2 Timoteo 1. Un libro más atrás. 2 Timoteo 1. Versículo 6. Está hablando Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? El pastor más joven que le menciona la palabra de Dios. ¿Ya? Un pastor que fue llamado al servicio porque había una obra espiritual que había hecho su abuela y su madre. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego que está en ti. Hermanos, Dios quizás prendió un fuego hace tiempo
en tu vida y ahí está en cenizas. Cuando dice aviva, está diciendo que yo le eche aire para que esa ceniza prenda. Entonces, ¿cuántos de ustedes en algún momento dijeron, sí Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto, pero poco a poco se fue apagando el fuego en sus vidas? Ese fuego y ese anhelo de servirle al Señor. Quizás le está sirviendo, pero no con ese fuego vivo en ti. Quizás le está sirviendo porque hay que servir, porque no hay más hermanos, porque el pastor me lo dijo, porque la hermana tanto me lo pidió y yo sirvo. Pero está sirviendo con ese fuego vivo, está ardiendo tu corazón porque estás sirviendo al Señor. Quizás en algún momento el Señor te llamó, joven. A lo mejor el Señor te llamó y decidiste entregar tu vida a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Entonces quizás nuevamente Dios está diciendo, te estoy hablando, es para ti. Este mensaje es para ti. Sírveme con fuego ardiendo. Acuérdate de la promesa que hiciste, que me ibas a servir. Acuérdate que dijiste en algún momento que ibas a ser misionero, misionera, pastor, esposa de pastor. Dijiste que ibas a hacer un ministerio. Te estoy hablando. ¿Dónde está el fuego? Encendido. Porque eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Aviva el fuego que hay en ti. Lo invito a ponerse de pie.